Buen día. Vamos a leer 1 Samuel entonces, 1, del versículo 1 al 18. Y dice así: Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Amén. Muy buenos días, hermanos. Gusto saludarlos. Alegro verlos. Espero que mantengamos la lectura abierta. Vamos a recorrerla, porque la lectura es mucho más amplia, la vida de esta mujer, que solamente los versículos que leímos. Abarca también gran parte del capítulo 2, así que es sumamente importante. Estamos en el primer libro de Samuel. Sin lugar a duda contiene una historia que debe ser recordada muy bien y estudiada por el lector bíblico. Si alguien todavía no la ha leído, le sugiero que la lea porque es maravilloso. Y en este libro encontramos la historia de 3 grandes personajes: Saúl, David, que fueron los primeros reyes de Israel, y del gran Samuel, el último juez de Israel, además del primer gran profeta después de Moisés. Tremendo personaje. Son muy distintos entre los 3. Saúl, David, eran muy distintos entre ellos. Samuel también. Pero sus vidas se entrelazan entre sí y la historia es fascinante. Pero no podemos aislarle y decir solamente esa historia, ¿no? Tiene muchas más cosas. No son solamente acontecimientos históricos que podemos tachar y decir en qué tiempo sucedió, no. Es mucho más que eso. El libro contiene mucha enseñanza para nosotros. Rica enseñanza, propósitos del Señor.
en los cuales uno debe poner especial atención, porque a veces lee y dice esto es historia nomás, no es historia, es mucho más que eso. Y así como existen estos tres grandes personajes que podríamos dividir el libro entre esos tres grandes personajes, también existen otros personajes que a lo mejor son más pequeños para nosotros, pueden parecer más insignificantes, pero de esos personajes aprendemos grandes cosas, son gigantes también. Consideramos que solamente en el pequeño pasaje hay muchos personajes. Hablamos de Elí y sus hijos, 2 hijos nombró. Hablamos del Cana y sus 2 esposas, Penina, que tenía hijos e hijos, y por supuesto, Ana, la mujer que no podía tenerlos. Y sobre este personaje quiero detenerme un poco. Y más que detenerme en su persona, quiero detenerme en el tipo de oración que ella ejecuta. Es una oración bastante particular y que nos habla del carácter de esta mujer. Realmente cuando uno analiza la oración dice, oye, qué tremenda mujer. Y puede conocerla bien. Y los invito a que juntos, por eso les dije, mantengamos nuestras Biblias abiertas, que juntos podamos ir y analizar ciertos aspectos de la oración que nos pueden ayudar a nosotros en nuestra vida, en nuestra oración. Y principalmente en nuestra comunión con Dios. Y lo primero que vemos ella es la tristeza, la aflicción, su gran amargura, congoja, dice algunas partes, sus abundantes lágrimas delante del Señor, su sinceridad. Se puso frente al Señor y expresó lo que estaba pasando. ¿Qué estoy sintiendo? Abiertamente. Ella no tenía hijos, como dijimos, y su aflicción aumentaba con los constantes burlas de la otra mujer del Cana, Penina. Aunque tenía el amor de su esposo, y ahí también bien lo dice, le daba doble porción, tenía el amor, tenía la comprensión y apoyo de su esposo, eso no era suficiente para ella, sino que su espíritu estaba constantemente afligido, angustiado, podríamos decir, con mucha tristeza. Y cuando ella habla de su aflicción, se refiere a 2 cosas importantes, porque la palabra nos indica 2 cosas. Ella se refiere a la angustia y miseria que siente por dentro, pero también al enojo, a la ira que tiene frente a esta circunstancia que estaba viviendo. Son 2 sentimientos difíciles de entender. Debemos considerar también que en estos tiempos, en el tiempo que ella estaba viviendo, estamos alrededor del año 1000, 1050 más o menos, podríamos decir. David lo tenemos 1000 años antes de Cristo y Samuel lo tenemos un poquito antes nomás, pero estamos alrededor del año 1050 por ahí. Bueno, en esos tiempos en Israel ser estéril significaba una deshonra, una vergüenza, incluso una humillación, más bien un rechazo público. Eso era. Debemos considerar la historia conocida de 2 grandes mujeres, Lea y Raquel. ¿Se acuerdan? Las 2 hermanas, esposas de Jacob. Raquel no podía tener hijos. ¿Se acuerdan de eso? Y cómo la sufría. Y cuando tuvo el primer hijo, ella expresa lo siguiente. El primer hijo de Raquel, ¿cuál fue? José. Y el segundo, Benjamín, ¿no es cierto? Los 2 hijos de ella. Pero ella expresa lo siguiente. Estoy hablando de Raquel aquí. Se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, miren lo que dice Raquel. Dios ha quitado mi afrenta. Ella está expresando que Dios ha quitado mi vergüenza. Para entender lo que significaba para Ana en esos tiempos ser estéril. No tenemos certeza si esta mujer oró antes por este problema que la quejaba. Las escrituras no nos dan ningún escrito más para entender si oró antes. Tampoco sabemos si llegó a este estado tan angustiante e irritante de una vez. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en este relato se entregó completamente a la oración, derramó su espíritu frente al Señor, derramó sus lágrimas, como nos dice abiertamente la Escritura. No ocultó nada ante Él. Aquí estoy yo, dijo. Que es difícil abrirse al Señor.
Pero ella se abrió. Esta oración está llena de un sentimiento difícil de explicar. De repente uno lo lee y dice, no lo puedo explicar. De una entrega completa. Ana descargó todo su peso y lo entregó al Señor. Dice que ella oró largamente en el versículo 12. Nosotros podemos ver a través de la lectura ciertas cosas, pero cuando empieza a analizar uno, se da cuenta que esta oración fue muy especial. Largamente, dice. Ocupó importante tiempo. No importando lo que pasaba, no importando lo largo de la oración. Esta no es una oración para salir del paso, esa oración cuando nos estamos poniendo la chaqueta yéndonos a mi casa, Señor, ayúdame, no. Esta es una oración dedicada, especial. No es una oración para cumplir con el Señor y digo, ya, suficiente, oré con el Señor, así que rapidito, pero oré, no. Esta oración se busca con mucho valor y coraje, la está buscando ahí frente al Señor. Podríamos decir, si vamos a la parte culinaria, que esta oración tiene mucha sustancia, grosura, sabor. No es un caldo delgado, sin sabor. Esto tiene mucha sustancia. Y al observar la oración de esta mujer, uno se pregunta, ¿qué tanta sustancia tiene mi oración? ¿O cuánto se parece a esta oración? Mi oración a la de Ana. A veces tenemos que caer en la angustia, aflicción o amargura para orarle al Señor, para arrodillarnos ante el Señor. Tenemos que padecer muchos problemas para llegar a orar largamente frente al Señor. Tengo que estar afligido para que mi oración de repente tenga algo de contenido, sustancia, como diría antes. Porque muchas veces esa oración se transforma en una cosa mecánica, carente de sentimiento, incluso carente de razón, donde mi mente está por un lado, mi cuerpo por otro, mi corazón en otra parte, y esperando que pase rápido. Creo que la oración no nos debe llevar a apagar incendios o a apagar fuegos, sino que para evitarlos. Si mi oración es para apagar fuego, estoy mal. Tengo que evitar esos fuegos. No tengo que esperar a caer en esta angustia para recurrir a ella. Pero debo aclarar, así todo uno puede caer en esta angustia. Puede caer en esta aflicción. Pero a la persona que está acostumbrada a orar, será mucho más fácil de salir de esta aflicción, de este dolor. Porque esa persona hace de la oración un ejercicio diario. Le es más fácil acudir a los pies del Señor, como lo hizo ella. Y a la luz de la lectura, y si uno repasa no solamente lo que leímos, sino lo que viene más adelante, esta mujer no era ajena a la lectura, no era ajena a la oración, no era ajena al conocimiento de Dios. Ella acostumbraba a orar. A veces tengo que hacerme preguntas más básicas aún para poder entender si estoy en la senda correcta de la oración. Yo me pregunto, ¿siento que necesito de la oración? ¿Cuánto tiempo dedico a la oración? Y más simple aún, ¿realmente dedico tiempo a ella? ¿O simplemente soy de esos que dice, no, que yo soy un gran orador, pero nunca se ha arrodillado ante el Señor? Son muchas las preguntas que uno puede contestar fácilmente con otras preguntas. ¿Necesitó Cristo orar? ¿Cuánto tiempo estaba orando Cristo? No se olvide que sus apóstoles, ¿qué pasaba? Se quedaban dormidos, se apartaba para orar, se levantaba muy temprano para orar. ¿Estuvo angustiado y afligido alguna vez Cristo? ¿Lloró alguna vez Cristo? Y era Cristo, ¿no es cierto? El tremendo personaje que era Dios. Pero sin embargo lo necesitó. Más cuanto nosotros lo necesitamos. Nosotros lo requerimos mucho. Y a veces le damos poca importancia a lo que significa la oración. Vuelvo un poco a nuestra protagonista, dejo de lado Cristo porque algunos podrán decir que Cristo era Cristo.
Pero vuelvo a nuestra protagonista. Ella, a pesar de estar enojada, angustiada, afligida, podría haber dicho, no, es que estoy enojada con Dios, no oro. No, recurrió a lo que tenía que recurrir, a la oración. En vez de asir y apretar su carga en sus hombros, hay que aprieto bien mi carga y me la llevo. No, dijo, aquí está, Señor, mi carga. Te la entrego a ti. Su petición fue muy específica si uno analiza. ¿Qué pidió? Un hijo varón. Pero junto con esa petición hay otra cosa más importante. Hizo un voto al Señor, una promesa al Señor. Ana le prometió si le daba un hijo varón, lo entregaría a su servicio. Y el voto promesa lo encontramos en el versículo 11 de nuestra lectura. Miren, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva nuevamente, soy tu sierva, Señor, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. En cuanto a los votos y promesas, debo aclarar lo siguiente. No era obligatorio hacerlos. La ley no obligaba a hacer votos. Pero sí, si lo prometías, tenías que apurarte a cumplirlo. Lazos al hombre a hacer apresuradamente voto de consagración. Y después de hacerlo, reflexionar. Reflexiona primero. Y después ve si estás capaz de cumplir el voto que vas a prometer. Proverbios 20:25. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5, 4 al 5. Dos escritos de Salomón. Tampoco ocupemos esa clase de promesa al Señor como una moneda de cambio. Señor, yo te prometo, pero si tú me das algo. No se trata de eso. El Señor no acepta sobornos. Tampoco se puede jugar con eso. Señor, dame y yo te doy. No. Tampoco guarde tanto su boca y su corazón para no comprometerse en nada. No me comprometo en nada, así no le fallo al Señor. No aplique el dicho popular con el Señor, ni tan cerca que me queme, ni tan lejos que me enfríe. No olvide que los tibios al Señor no son agradables. Y no olvide también que cuando aceptamos a Cristo ya hicimos promesas de serle fiel, de entregar el Evangelio. Ahí le hablo de dos promesas. Ella no tuvo ningún temor en hacer una promesa, porque había convicción y compromiso en sus palabras. El tipo de oración lo dice. Su entrega sí lo indica, no necesitamos mirar más para decir que tenía convicción y compromiso. Y si uno analiza bien la promesa de ella y la ve desde lejos, es difícil cumplir. No podía tener un hijo. Y además lo comprometió al Señor. Por lo que añoraba ella, por lo que se afligía a ella, por lo que lloraba a ella, por la amargura de ella, lo estaba comprometiendo al Señor. Pero no vemos dudas en ella. Y su promesa es doble, entregarlo al Señor y el voto de Nazareo. Doble promesa. Tenemos como ejemplo dos hombres que fueron separados antes de su nacimiento para el Nazareo. Sansón, bueno, no es un buen tipo de Nazareo, y Juan el Bautista. El cortarse el cabello era uno de esos. No podían cortarse el cabello. No podían tomar vino o algo fermentado, sidra, se dice en algunas partes. No podían tocar muertos. Y tenían que estar lo principal separado para el Señor. Y eso no significa aislado. Ellos no abandonaban la vida pública, la vida social. No, estar separado en otra condición para servir al Señor. No son promesas fáciles de entregar. Entregar un hijo y consagrarlo al Señor. Sin haber podido tenerlo aún. Increíble.
Esto va para mí, ¿eh? No sé si para ustedes lo interpreta, si alguno de nosotros nos damos el lujo de no comprometernos con el Señor con cosas tan básicas. Y veo a esta mujer y digo, era costosa la promesa para ella. Señor, dame un hijo, pero te lo entrego. Las que son madres y los que somos padres, qué difíciles. ¿Qué llevó a esta mujer a hacerle la promesa? A lo mejor algunos podrían decir, se apresuró. O prometió más de lo que debería prometer, no se le exigió nada. Pero hay una cosa que uno observa en la oración, después de ese bellísimo salmo, porque hay un salmo, que María también lo interpreta después de ese salmo. Es maravilloso ese salmo, por eso lo dije, no termina aquí la lectura y la vida de ella, es mucho más amplia. Ella comprendió que todo lo que tenía, su vida incluso, le pertenecía al Señor. Su vida estaba en sus manos, lo canta en el Salmo. El mundo y sus habitantes están en las manos de Dios. Algo que expresa una y otra vez. Cuando uno puede entender ese punto, lo tiene claro, lo ve con claridad como se lo muestra el Señor, es fácil comprometerse con Él. Si no lo vemos así, no lo entendemos, que todo le pertenece al Señor, es muy difícil crecer en la vida cristiana. Puedo ser un buen lector de la Biblia, ¿no es cierto? Un excelente estudiante de ella, asistir periódicamente a la iglesia y a cada reunión. Pero si no comprendo que todo le pertenece al Señor, el aire que respiro es de Él, solo por su gracia respiro, jamás me atreveré a comprometerme con Él. Jamás. A mí me impresionan siempre las palabras de Job y yo sé que les impresionan a muchos. Porque él comprendió muy bien esto. Todo le pertenece al Señor. Y en Job 1, 20 al 22, palabras que repiten incluso gente que no conoce las Escrituras, gente inconversa, gente que no cree en Dios incluso. Job expresa lo siguiente, palabras conocidas por todos, maravillosas. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y mire cómo termina. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hay que entender bien cuándo lo dijo Job. Cuando perdió a sus hijos y cuando perdió sus riquezas. No lo estaba diciendo, ay Señor, Jehová dio y Jehová quitó. No era poesía para él. Había perdido a sus hijos y había perdido todas sus riquezas. Y Job era un hombre rico. Y lo expresa más adelante, de otra manera, en un diálogo con su mujer. Entonces le dijo su mujer, la mujer de Job le estaba diciendo a él. Son palabras que de repente no me atrevo ni siquiera a leer, pero están en la Escritura, porque me impactan. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Me paran los pelos cuando dice eso. Ojalá nunca lo escuchemos de alguien. Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le contestó Job? Él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y luego la frase nuevamente, en todo esto no pecó Job con sus labios. Ay, ay, ay. Cuando uno entiende esta gran verdad que todo le pertenece al Señor, respiro por su gracia. Respiro porque Él me permite respirar. Hoy día cayó lluvia, ¿por qué? ¿Por qué lo permite? Cuando uno entiende claramente esto como lo entendió Job y como lo entendió Ana, no tendrán que empujarte para que hagas voto con el Señor. Nadie te va a empujar, solo vas a ir a hacerle voto al Señor. O promesa, para que lo entendamos mejor. Su aflicción la llevó a orar intensamente, a hacer votos y promesa al Señor. Nos habla de fe, esto nos habla de fe. Pero también la oración la llevó a confiar y estar tranquila en el Señor. Otra muestra de fe. Eso es fe. Es cosa de observar con detención nuestra lectura para darse cuenta
¿Qué cosa, o más bien qué sentimiento logró la oración o produjo la oración en él, en ella? Confió en el Señor. La oración que confía realmente en su respuesta, no importando cuál sea su respuesta, porque de repente queremos una respuesta específica. Pero la oración tiene que confiar, cualquiera sea la respuesta del Señor. Una oración que se basa en la fe, en mi Dios y sus promesas, produce calma. Para ella la oración fue un refugio, la dejó tranquila, se fue en completa paz. Echa sobre Jehová tu carga, y el que te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Ella solo apeló a las promesas del Señor. ¿Sabes qué, Señor? Tú lo prometes. Te entrego mi carga, porque tú lo has prometido. Aquí está mi carga, Señor. Esto es lo que me aflige, este es el dolor que tengo. Esta es la congoja, esto es lo que me tiene así angustiada. Llévala tú, Señor. Porque lo has prometido, no porque yo lo exija, porque tú lo has prometido. Y uno se pregunta, ¿cuánto creemos en eso? ¿Por qué muchas veces oramos y no quedamos tranquilos? ¿Está dudando de lo que pide? ¿O le pide al Señor que lleve su carga y después le dice, Señor, pásame, me lo tengo que llevar para mi casa? ¿Te la entrego en la oración y después me la llevo? Observemos a esta mujer en el versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, no había comido. Y no estuvo más triste. Esa frase, no estuvo más triste, subraya en su Biblia. Enmárquela en su corazón, porque es necesario. No estuvo más triste. Es digna de memorizar y decir. Y poner en nuestros corazones. La oración puede producir eso. Y mucho más. Y no estuvo más triste. Pregúntese nuevamente. ¿Produce la oración eso en usted? A menudo nuestra oración busca respuestas materiales y espirituales, pero cuando su oración encuentra tranquilidad, es sin lugar a dudas una respuesta más. Una gran respuesta, que a veces no la consideramos cuando tenemos paz. No, que el Señor no me dio lo que tenía, pero tengo paz, tengo tranquilidad, me dejó tranquila la oración. Eso es una respuesta del Señor. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Salmo 62, 1. Se ocupó en septiembre para un mensaje. No corra desesperado de aquí para allá buscando alivio, refugio. No, si el Señor está ahí. No tengo que correr como desesperado. No, el Señor está conmigo. Y ahí tengo que refugiarme. La oración en ella produjo un cambio súbito, inmediato. Su oración fue tan intensa y fervorosa que al parecer su oración era muy inhabitual, o sea, no era común la oración, que el sacerdote Elí la consideró ebria. Pero en esa intensidad vemos la confianza absoluta en Dios, no gobernada por el vino, sino gobernada por el Espíritu Santo. Esta es la misma acusación que Elí le hace a ella que hicieron a los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Están llenos de qué? De mosto. Están llenos de vino. No, ella estaba controlada por el Espíritu Santo. Esta mujer sabía muy bien que el Señor, nuestro Señor también, conoce el corazón. Nuestros pensamientos son palabras para Él. No necesito alzar la voz para que conozca lo que siento en mi corazón. Lo hizo en silencio. No era habitual hacer oraciones en silencio muchas veces. No era habitual. A menudo oramos por un problema que tendré que enfrentar mañana. Y oro intensamente, termino de orar y mi comentario, no sabe lo que me espera mañana. ¿De dónde quedó la oración? ¿A dónde quedó la oración?
¿Dónde quedó la carga? ¿Me la llevo yo de vuelta a la casa o se la dejé al Señor? ¿Dónde queda la palabra amén? ¿Qué tanto usamos? Y que apelamos cuando terminamos la oración. Amén, amén, amén. ¿Dónde quedó? Al parecer no había ese fervor e intensidad en mi oración. Creo que a veces es mejor que te consideren ebrio por la intensidad de tu oración y no un sobrio por la tibieza de ella. Y se fue a su casa y siguió con angustias, aflicciones, congojas. Siguió llorando, derramó su espíritu amargamente. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Tan pronto como ella dejó sus problemas en las manos de Dios, se acabó su problema. Se acabó su tormento. Pasó de un estado de angustia, congoja y aflicción a un estado de completa tranquilidad. Un comentarista dice que la oración es como un bálsamo para el corazón de una persona piadosa. Y creo que él aceptó, tiene razón con Ana. Porque Ana nos está demostrando. Porque ocupó abundantemente ese bálsamo. Pero nosotros, ¿qué tan seguido lo ocupamos? El bálsamo en la Biblia es una resina que se saca de un árbol y es muy aromática. Y además medicinal. No se imagine el bálsamo de la ducha, no es eso. Para entenderlo bien. Galate era famosa por su producción. Pero la palabra también se usa como el consuelo, alivio o sanidad que entrega el Señor a los suyos. Y ahí está, por eso dice un bálsamo. Si la oración no te entrega el alivio o el consuelo que ofrece el Señor, algo mal hay. Y no es la oración como herramienta. Tampoco es el Señor, no podría estar mal el Señor. Somos nosotros. Si oramos creyendo que el Señor no escucha y no contesta las oraciones, si nuestra oración no contiene confianza en el Señor, si no hay confianza en sus promesas, si no hay respeto, fervor, intensidad, esa intensidad, sentimiento que se necesita, si no está tu ser en ella, anda por allá, suena el teléfono acá y me llamaron y a ver, tengo que terminar rápido. Si no comprendemos a quién nos estamos dirigiendo, si no cree que nada es imposible para Dios, si no hay alegría y gozo en ella, creo que cualquier oración es inútil. Cualquiera. Y me atrevería a no llamarle oración. No sé qué será eso, no puedo catalogarlo, pero yo no me atrevería a llamarle oración. En la oración de Ana no hay nada de eso, no encontramos nada de eso, no encontramos dudas. Sus lágrimas eran de sinceridad, confianza en Dios. Había tristeza, por cierto, claro que la había. Pero bien, también había confianza. ¿Dónde voy? ¿Al vecino a llorarle? No, voy al Señor. Tenía claro a quién oraba. No hay ninguno fuera de ti, expresa en el capítulo 2.2, en el canto, en el Salmo. No hay ninguno fuera de ti. Reconociendo su grandeza. Y al único donde uno puede encontrar refugio. Con la tranquilidad que esta mujer volvió a su casa, es algo donde hay que poner mucha atención. Y sin lugar a dudas fue la oración la que se la dio. Esa tranquilidad se la dio la oración. Más considerando que su petición aún no se había otorgado, ¿no es cierto? No tenía todavía el hijo. Cuando aprendemos a dejar la carga en el Señor, como lo hizo esta mujer, se puede seguir tranquilo el camino. O si no, no. Y a su debido tiempo, ¿qué hizo el Señor? Respondió. Y le contestó. Y el nacimiento de Samuel fue la respuesta a su oración. Así como el Señor cumplió lo pedido, esta mujer también cumplió con las promesas que le hizo a Dios. Luego de un corto periodo de vida del niño, le entregó el niño. Debemos tener claro que todos los favores pedidos a Dios en oración deben ser muy bien recordados por nosotros. Si hay promesas en esas oraciones, deben ser cumplidas. A menudo, a veces, digo que a veces, no todo les puede pasar. Después de pedir, se nos olvida a quién pedimos. Y especialmente, ¿quién otorgó?
Solemos olvidar muy rápidamente lo que el Señor nos ha otorgado y olvidamos. Dejamos de agradecer correctamente por esos favores. Cuando el dolor es intenso, clamamos al Señor. Pero cuando el dolor desaparece, ni siquiera nos damos cuenta que ha desaparecido. Pedimos salud y después agradecemos al médico por habernos curado. ¡Ay, qué médico que encontré! El mejor que había. ¿Pero quién puso ese médico ahí? Pedimos trabajo y después se lo atribuimos a un amigo. Que le pasé el currículum a un amigo y me hizo un favor, me dieron una empresa. Cuidado. Y de repente oramos intensamente por trabajo. Especialmente oramos intensamente por salud. Y oramos intensamente por nuestros hijos. ¿No es cierto? Y después nos olvidamos. Y el Señor otorga. Te decimos, no, que el Señor no respondió. Tú no te diste cuenta que respondió, pero respondió ampliamente. La oración de Ana y su cumplimiento llevaba un solo motivo: dar la gloria a Dios. Siempre y en cada letra de esta oración ella se considera ¿qué? Como su humilde sierva. Más de 3 veces lo repitió en el versículo 11. Soy tu sierva, Señor, tu humilde sierva. ¿Por qué? Porque buscaba que el Señor fuera el exaltado, no ella. Y lo habla en el versículo 11, tu sierva. Es una manera humilde y sumisa de referirse a su persona, en presencia del gran soberano, del Dios Todopoderoso. Toda su oración buscaba esto: dar alabanza y gloria al Señor. En muchas ocasiones nuestra oración se desprende o aleja de cosas fundamentales. A veces nuestra oración la limitamos al sentido de pedir y dar gracia. Pero toda oración debe llevar un fin primordial: darle la gloria al Señor. Nunca nos olvidemos a quién nos estamos dirigiendo, con quién nos estamos comunicando, con el Dios 3 veces santo. Nunca nos olvidemos de ese gran detalle. Al comenzar su oración, recuerde a quién se está dirigiendo. No nos pongamos confianzudos con el Señor. ¿A quién nos estamos dirigiendo? Con reverencia. Ana, después de destetar al niño que debe haber sido los 3 años, todos concuerdan que esa era la edad, entregó al niño al Señor tal cual lo había prometido. Después que lo hubo destetado, dice el 24, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Lo llevó a Silo. No olvidemos que en ese momento el templo no estaba en Jerusalén. El templo se construyó en los tiempos de Salomón, en Jerusalén. Silo está a 40 kilómetros al norte de Jerusalén. Ahí estaba el tabernáculo. Y matando al becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, miren la declaración. Aquí está reconociendo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. 25-28. Varias cosas interesantes, como les dije, nos habla de trajeron. Lo que significa que el esposo estaba con ella y aceptó ese voto. También reconoce por quién oraba. Sí, no me he olvidado, Señor, por este niño oraba. ¿Me olvidé de mi enfermedad? ¿Me olvidé del trabajo que me dio? No, por este niño oraba. Y además cumple su voto. Todos los días que viva será de Jehová. ¿Qué podemos ver en sus palabras? Sí, buscando la gloria del Señor. Buscando que su nombre fuera exaltado. Samuel es uno de los grandes varones de Dios, un gigante en la fe. Realmente un gigante. Cuando uno estudia a Samuel dice, lo encontramos en ese gran capítulo de Hebreos 11. En los héroes de la fe. Encontramos a este hombre.
Y son bien interesantes estos versículos, aparte de lo que dije. Porque la palabra orar y dedicar proceden de la misma raíz. El orar tiene el sentido de pedir, solicitar. Pero el dedicar tiene el sentido, yo pido, pero prestado. Hago una petición especial, pero solamente prestado. En el fondo, esta gran mujer había pedido un hijo a Dios. Y Dios había concedido la petición. Le había regalado este hijo. Y Ana en este momento estaba devolviendo lo que el Señor le había entregado. Todo lo que recibimos, incluso nuestros hijos, son solamente un préstamo de Dios. Realmente uno de repente no lo entiende. Las ofrendas que recolectamos, ¿qué fueron? Es que yo di mi ofrenda. No, tú devolviste lo que Dios te dio. Parte de lo que Dios te ha dado. El tiempo que tengo es de Dios. Me ha dado la salud, mi trabajo. Todo proviene de Él. Cuando uno entiende así las cosas, es mucho más fácil entregarse y entregarle al Señor lo que le corresponde a Él. Lo que Dios nos ha dado. En este caso, Ana anhelaba lo más grande que puede anhelar una madre, ¿no es cierto? Un hijo. Pero también fue capaz de entregárselo al Señor. En recompensa, el Señor le entregó 5 más. 3 hombres y 2 mujeres. Aunque ella en el cántico habla de 7, pero ese es un número perfecto para hablar de la perfección de Dios. La Biblia señala que le entregó 5 más Samuel 6. A Job también le entregó, después de quitarle los hijos y hijas hermosas, dice. Ella, antes de saber de su petición sería concedida, Señor, porque estaba orando nomás, se fue tranquila, pero no había nada, le había entregado, ya estaba preparada para lo que todas las madres alguna vez tienen que hacer: entregar a sus hijos, dejar ir a sus hijos. Y eso no significa abandonar, porque ella subía y le hacía una túnica todos los años. Eso no significa abandonar. Pero lo de ella fue mucho más maravilloso, porque entregó al niño al Señor. A veces queremos que nuestros hijos sean abogados, no sé, médicos, enfermeros, ingenieros. Y alguno desea que el hijo sea pastor, por ejemplo. Que sea predicador. O sea, entregar al hijo al Señor. Esta mujer nos da muchas lecciones, a pesar de todos sus dolores y sinsabores por no tener un hijo. Se refugió en la oración largamente, clamó con aflicción y amargura. No tuvo temor alguno en hacer voto, prometiendo: Señor, te doy el hijo. Lo más deseado para ella lo entregó. Hizo más allá de lo que se le exigía. Su oración le permitió dejar atrás su tristeza y volver en paz confiadamente a su hogar. Cumplió lo prometido tal como había sido su compromiso. Sí, Señor, esto es mi compromiso y esto te entrego. Entregó la gloria al Dios. Ella también nos enseña que a través de sus palabras, que todo lo que tenemos y recibimos de parte de Dios le pertenece a Él. Ah, no, que yo soy muy inteligente. Mira el negocio que hice. También nos demuestra que a su debido tiempo responde las oraciones. Por supuesto, nos habla de un corazón agradecido. Para preguntarse entonces, ¿qué tan parecida es mi oración a la de esta mujer? ¿Me entrego a la oración a pesar de mi amargura y aflicción? ¿Es la oración un refugio para mí? ¿Soy capaz de entregar mis cargas al Señor? ¿Me da tranquilidad la oración? ¿Qué busca mi oración? ¿Su gloria o algo más? Y una más simple incluso. ¿Cuánto tiempo dedico a ella? Que el Señor, a través de la exposición de su palabra, nos ayude a identificar en qué estoy fallando, Señor. ¿Qué está fallando en mí? ¿Qué está fallando en mi oración? Que en el fondo implica que está fallando en mi relación contigo.
que me ayude, que me guíe, sinceramente lo pido, en una nueva etapa, porque cuando uno escucha, dice, ya tengo que hacer el cambio, donde añore y desee fervientemente su compañía. Y termino con Filipenses 6:7, pero pongan atención porque habla de esto. A veces nos quedamos con el 6, pero el 7 es sumamente importante. Por nada estéis afanosos, lo conocemos, ¿no es cierto? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Pero miren lo que dice después. No se queda ahí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Padre Celestial, gracias, Señor. Sin duda hay mucho que aprender, Señor, y no lo negamos, Señor. Tendríamos que ser unos necios para decir, hoy soy el campeón, Señor, y mi oración se parece mucho a la de Ana, Señor. Se parece mucho a lo que dijo Job. No, Señor, realmente tengo mucho que aprender. Y si en algo te he fallado, Señor, y sí, lo sigo, de repente no tengo que decir si en algo te he fallado. Sí, te he fallado, Señor. Ayúdame a enmendar el rumbo. Ayúdame a comprender las cosas básicas tuyas, Señor. Ayúdame a comprender que todo te pertenece, Señor. Ayúdame a comprender, Señor, que me sostienes tú. Ayúdame a comprender que mi oración debe buscar tu gloria como Cristo lo hizo, buscó tu gloria. Padre Celestial, que esto no sea un pasaje que leí, que aprendí, Señor, sino que sea un pasaje que quede en mi corazón, Señor. Y cuando salga de esa puerta, no diga mañana empiezo, ni pasado mañana, sino que también me atreva a comprometerme contigo, Señor. Y me comprometo, Señor, a decirte, Señor, sí, tendré tiempo contigo, golpearé tu puerta cada mañana, Señor. Ayúdame, Señor, a cumplir. Te lo ruego en el maravilloso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.